La venganza. Hace algunos años trabajé como cocinera de una familia pudiente. Iniciaba mis labores a tempranas horas que, entre otras cosas, eran atender a mis patrones en cuanto a desayunos, comidas y cenas a las horas indicadas. Por cosas del destino, la desgracia llegó a esta familia. El esposo y el hijo de la señora fueron secuestrados y asesinados de una manera horrible a manos de la delincuencia que azotó durante la época. La señora entró en una depresión muy fuerte y empezó a desarrollar un fuerte odio hacia las personas. Ya no más ese carácter amable y bondadoso, de ser una mujer supereducada, pasó a convertirse en un ser sombrío, desconfiado y déspota con todos. Sus familiares no la soportaron y se fueron de la casa. Solamente el chofer, el jardinero y yo nos quedamos. El contacto con la señora ya era muy poco frecuente. Teníamos hospedaje en la casa, ya que todos procedíamos de comunidades rurales y no podíamos dejar el trabajo por necesidad. Tiempo después, entre su círculo de amistades ricas, consiguió la ayuda de una jovencita que venía del campo, quien tenía unos 16 años y se llamaba Laura. Una niña muy humilde y con un corazón de oro, jamás se imaginó el infierno que pasaría al ser contratada por la señora. Debido a su poca edad, era una persona inexperta en las labores del hogar. Se equivocaba continuamente y, en ocasiones, se le olvidaba hacer alguna tarea. En ese caso, la señora se enfurecía de tal modo que trataba muy mal a la joven. Sus malos tratos fue subiendo de intensidad y cada vez le imponía castigos más crueles y humillantes aún sin equivocarse. Nosotros no podíamos hacer nada al respecto, ya que teníamos algunas deudas con la señora y nos tenía en sus manos, pero nos llenaba de odio cada vez que la señora atormentaba a la niña. Le hacía limpiar 2 veces la casa, le tiraba el agua sucia en el piso, la insultaba y la golpeaba hasta cansarse. En una ocasión, le cortó el pelo. Sus largas trenzas prácticamente se las arrancó y las tiró a la hoguera. La dejó fatal. El maltrato fue creciendo a tal punto que comenzó a rociarle con agua caliente hasta encerrarla luego en un cuarto muy pequeño donde el jardinero guardaba sus herramientas. Le daba de comer desperdicios de comida y otras tantas atrocidades más que ya no puedo describir debido a nuestra condición humana. Fuimos cobardes, lo reconozco, pero en una ocasión quisimos defenderla y nos amenazó con meternos a la cárcel con acusaciones falsas, manipulándonos siempre de la misma forma. Teníamos miedo ya que sabíamos que tenía el poder de hacerlo. Era imposible salir de aquel infierno. Cierto día, la joven, ya cansada de los malos tratos, intentó vengarse de la señora de la manera más tonta. Al llevarle la comida en una charola, la dejó caer delante de sus amistades, las cuales eran igual de frívolas y déspotas. La señora la insultó y humilló delante de todos y la mandó a su cuarto. En cuanto terminó la reunión y las comensales se hubieron ido, presa de una furia incontrolable, arremetió en contra de Laura. La azotó hasta que se cansó. Los gritos de la niña escuchaban por toda la casa y nosotros, en un intento por calmar a la señora, fuimos para detener aquel tormento sin éxito. Nos amenazó con hacernos lo mismo. No podíamos hacer nada. El jardinero ya era mayor y amargado, le preocupaba poco lo que le sucediera a la chica. Yo fui muy cobarde, temía por lo que me pudiera hacer la señora a mí y a mi hija que estaba estudiando. Me callé y lo pagó caro la jovencita. La señora le quemó las manos con aceite y la dejó totalmente destrozada. Al día siguiente la adolescente no pudo levantarse. Lo grave de sus heridas la tenían en cama. Su frágil cuerpo resistió los golpes y torturas extremas y enfermó. La señora, al ver la magnitud de las heridas proporcionadas por ella y al ver que su situación podía complicarse en un futuro, optó por dejarla ir. La sacó de la casa y la llevó hasta una terminal de ómnibus. Compró su pasaje de vuelta a casa y luego se olvidó del asunto.
Enseguida comenzó a buscar a otra muchacha. Los días pasaron y no había noticias de Laura. A los días una amiga dijo que ya trabajaba en otra casa de su pueblo. Yo le conté todo lo que había sucedido con ella como una forma de liberar la culpa que sentía al no poder ayudarla, y pienso que ella puso al tanto a la madre de la muchacha, ya que también eran de la misma ciudad de origen. Con el tiempo la señora llegó con otra sirvienta. Rosaura se llamaba la señora. Esta no era tan joven, tendría mi edad. Su aspecto denotaba seguridad y algo de soberbia, pero sabía trabajar, sabía cumplir los caprichos de la señora a la perfección. Con el tiempo se ganó su confianza y la comenzó a llevar a todos lados. Era muy buena con nosotros. Nos trataba bien y nos contó que era de Veracruz. Le tuve confianza y poco a poco le conté la trágica noticia de la familia, los cambios de la señora y todo el horror que vivió Laura, su antecesora. Ella simplemente me dijo: ya estoy enterada, pero no quiero problemas. Ayúdenme y nos va a ir bien. Las cosas mejoraron. Sin embargo, empecé a notar que Rosaura tenía costumbres extrañas. Por las noches salía al patio y prendía velas para hacer oraciones escondidas de la señora. Siempre llegaba del mercado con cosas raras que metía en su cuarto, y una vez pude ver que dentro de este tenía un altar con la Santa Muerte y otros ídolos que nunca había visto. Cuando la señora no estaba se ponía a humar dentro de la casa. Yo, un poco alterada por aquella situación, le pregunté nerviosa por qué hacía todo esto, que si se enteraba la señora nos podía ir muy mal, y la respuesta me dejó helada. Sé que esta señora es mala y por eso voy a cobrar unas deudas que tiene conmigo, tú no digas nada. Sin saber qué decir, la dejé hacer lo suyo. Al jardinero no le importaba y al chofer tampoco. En ese momento la seguridad de la señora dejó de importarme. Los días pasaron y la señora comenzó a enfermar. Continuamente iba al médico y regresaba con una bolsa llena de medicamentos. Su salud parecía no mejorar, ya que cada vez iba más seguido al doctor, e incluso una noche tuvo que ser llevada al hospital para atenderla de urgencia. Rosaura me contaba poco acerca de los padecimientos de la señora, pero me decía que estaba pagando por todo el mal que había hecho. Al escucharla no pude evitar sentir un escalofrío, pero dentro de mi ser, y que Dios me perdone, me sentía a gusto al escuchar eso. La salud de la señora no mejoró y su estado empeoraba cada vez más. Los males que tenía no se sabía muy bien qué eran. El chofer me contó que en una de las idas al hospital tuvo que entrar con ella y escuchó que según los estudios que le habían hecho todo estaba bien, pero claramente no era así. En ese entonces tanto el jardinero como el chofer fueron despedidos y llegó a vivir a la casa una pariente de la señora que aparentemente era una enfermera. Rosaura se encargaba del aseo y atención de la enferma, aunque yo intuía que el estado en que se encontraba era obra suya. Cierta tarde que todos salieron al hospital, mi curiosidad me llevó a la habitación de Rosaura, la cual tenía con llave, pero yo guardaba un juego de todas las llaves de la casa. Al abrir, un olor a hierbas y cera quemada me inundó el cuarto. Todo estaba completamente oscuro. Tenía muchas velas así como hierbas por donde quiera. Lo más extraño de todo eso era el altar, que ocupaba un gran espacio. Aparte de las velas habían vasos con líquidos, sahumerios, la foto de la señora, un muñeco hecho de tela, cabellos y varios símbolos de la muerte y el diablo. Todo aquello me impactó tremendamente. Ahí pude comprobar que Rosaura estaba haciéndole brujería a la señora y la tenía enferma, pero no entendía cuál era la razón. Fue un horror. Comencé a notar que la señora, cada vez que regresaba del hospital, llegaba arrastrándose del dolor y con vendajes en cara y brazos. Todos los días le curaban heridas que nunca supe cómo se le hicieron. Me enteré que tenía una fuerte infección en la piel que le causaba que se le cayera a pedazos. Pude comprobar también con mis propios ojos el estado en el que se encontraba. Una tarde tuve que asistir a Rosaura y a la enfermera y cambiarle los vendajes. La pestilencia del cuarto era insoportable, apestaba a carne podrida. Cuando la enfermera le quitó el vendaje no pude evitar un grito de horror y asco. Los brazos y pies estaban carcomidos,
la piel estaba negra y llena de pus. La mitad de su rostro estaba desencarnado al grado que podían verse hasta los dientes. Gritaba de dolor al entrar en contacto con el agua. Era bastante insoportable ver todo aquel sufrimiento que estaba pasando con esa rara enfermedad que le estaba pudriendo la vida. En sus últimos días tuvo que ser internada, pero no corrió con mejor suerte. Los médicos no pudieron salvarla y finalmente una tarde murió de un paro cardiorrespiratorio en medio de un tremendo sufrimiento y con el cuerpo podrido. Después de su funeral, los familiares de la señora nos iban a despedir. Rosaura ya había empacado sus cosas y antes de que llegaran a decir que nos fuéramos, ella ya había partido. La hermana de la señora ordenó quemar todas las cosas que había tenido contacto con ella y así lo hice antes de irme. Después de casi 20 años trabajando para la familia me dieron mi liquidación y las gracias. Recuerdo que era una tarde soleada y el viento me pegaba en la cara. Tenía temor de estar en el mundo, pero me sentía libre. Decidí ir a mi pueblo donde estaba mi hija y mi hermana. Cuando llegué a la central me di cuenta que Rosaura estaba ahí esperando el autobús. Estaba con su gesto despreocupado. La vi y me senté junto a ella y comenzamos a conversar. Tenía curiosidad de lo que le había hecho a la señora. Ella se limitó a contestar que pagó caro todo lo malo que había hecho y que ella simplemente había cobrado una deuda pendiente. Intrigada le pregunté: ¿Quién eres, Rosaura? ¿Qué te hizo la señora? Ella me respondió con un tono resignado y un gesto de tristeza que nunca vi cuando estuvimos en aquella casa. Soy la mamá de Laura. Mi hija cuando llegó al pueblo estaba muy mal y murió. Yo juré vengarme de esa maldita y lo conseguí. Ahora voy a llorar a mi hija como se debe. Rosaura subió al autobús con un rostro triste y nunca más la volví a ver. Ramsés VII